y invito a todos los panelistas del bloque a prender sus cámaras. Hemos recibido consultas muy interesantes por parte de los eh, participantes y están relacionadas necesariamente con la integración de sistemas de medición inteligentes o medidores inteligentes, el manejo de los datos, la capacitación de los recursos humanos necesarios, ¿cierto? Como muy bien lo dijo Eduardo, nosotros estamos en un mundo más eléctrico, tenemos que irnos a un mundo más digital, más TI, y tenemos que capacitarnos para poder lograr esos objetivos. También están relacionadas con la planificación, tanto de las redes, de dónde están los recursos, cómo conectamos, ¿cierto? La necesidad de red con el recurso, también los cambios regulatorios, tarifas, calidad de servicio, también relacionadas con la ley REP, y por último todo esto se engloba, ¿cierto?, en un uso eficiente de los recursos. Y para comenzar con la primera pregunta, creo que Eduardo lo menciona, pero necesitamos, ¿cierto?, para tener una Smart Grid necesitamos medición inteligente, necesitamos medidores, y por tanto tenemos que a lo mejor buscar los incentivos o la forma para que la ciudadanía esté dispuesta a hacer esta migración masiva, y por tanto tenemos que traspasar estos beneficios a ellos. Y ahí una pregunta que, si bien se hace de distintas formas, en algunos casos nos preguntan cuál es un país, perdón, o un mercado donde las Smart Grids se hayan desarrollado bien, cuáles son los incentivos, cuáles son las tarifas. Entonces ahí quisiera saber, en parte de la experiencia de los panelistas, ¿dónde creen ustedes o qué mercado podríamos mirar donde finalmente se ha convencido a los usuarios, dándoles señales, como bien decía Eduardo, costo efectivas de que la implementación de una red inteligente es beneficiosa a la ciudadanía, y qué señales en términos de tarifa se han entregado? Ahí no sé si quieren levantar la mano. Ahí, ya, Constanza. Muchas gracias. Bueno, quisiera comentar sobre dos mercados. El primero, el mercado alemán, en que existe, bueno, además de los prosumidores, el agente de, o sea, la posibilidad de agregar demanda. Eso significa, es similar a la Virtual Power Plant que explicó Eduardo, donde se agrega mucha generación pequeña y se comporta como un parque generador. Lo mismo ocurre con la agregación de la demanda, en que se pueden considerar muchos entes o muchas casas, por ejemplo, y utilizar el monitoreo y control de los, por ejemplo, los aire acondicionados, y entregar el servicio de apagar los aires acondicionados en algún punto en que la red eléctrica lo necesite. Entonces ese es un tipo de nuevo modelo de negocio que existe en otros mercados, como en el mercado alemán, donde ya los usuarios finales pueden participar en más opciones. Y por otro lado, respecto a la señal de la tarifa, es en los prosumidores, es el porcentaje que en definitiva el cliente recibe respecto al precio de la energía. Es decir, en Chile es del 50% aproximadamente, dada la tarifa eléctrica que tenemos para los clientes más residenciales. Es decir, si a mí me cuesta 100 pesos la unidad de energía, comprarla desde la red, cuando yo la vendo, me pagan 50 pesos. Entonces, eso ha sido distinto en otros mercados, como en California, que llegaba a cerca del 70 o incluso al 100%, y ahí es más conveniente, como señal de precio, vender energía a la red, porque me están pagando al precio más similar. Ahora, eso tiene unos inconvenientes, porque nuestra tarifa tiene el peaje de distribución, tiene el peaje de transmisión, eso lo entendemos, pero es para tenerlo claro como cuál es la señal de precio, tal que a los usuarios les conviene vender energía a la red eléctrica. Super, muchas gracias, Constanza. Marco Peirano también levantó la mano. Sí, gracias, Jime, y gracias también por las preguntas. Mira, lo primero es respecto de la pregunta de dónde se han instalado, o un país que sea ejemplo en instalación de medidores. Yo creo que hay varios países, pero hay que analizarlos bien, porque la instalación en cada uno de ellos se hizo con distintos objetivos, en distintos tiempos, etcétera. Solo algunos ejemplos. Por ejemplo, en Puerto Rico hay una
masificación importante, medidores inteligentes que se instalaron hace muchos años, pero era por un tema de hurto. En ese país había un nivel de hurto de energía muy importante, la energía era estatal, entonces ahí el mismo Estado instaló los medidores porque dijo, bueno, con los medidores puedo producir, evitar el hurto, y al evitar el hurto de manera importante se pagaron los medidores en pocos años. Entonces ahí hay un ejemplo de cómo los medidores se implementaron sin, por ejemplo, ver los beneficios para el usuario final, sino para el sistema. Otro caso, por ejemplo, mencionaba bien Constanza de Alemania. En Alemania, cuando se mandataron a instalar los medidores inteligentes en toda Europa, hicieron un análisis costo-beneficio y ellos tomaron la decisión de no hacerlo obligatorio para todos los usuarios. ¿Por qué? Porque por su cultura tenían una metodología mucho mejor, que era que cada usuario informaba su consumo. Obviamente en nuestra realidad es muy difícil pensar en eso, pero uno ve ahí, por ejemplo, que los alemanes dijeron, bueno, para un usuario normal que consume un nivel de energía, digamos, bajo, no se le ve mucho beneficio. Pero cuando aparecen usuarios que quieren tener agregación de demanda, generación distribuida, etcétera, se hace necesario el medidor y ahí ellos lo adoptan sin ningún problema porque entienden que es una necesidad para poder operar con esos nuevos servicios. Entonces ahí uno puede ir viendo distintos casos, está el caso de España, de Italia, de Francia, y en cada uno hay alguna particularidad que es interesante analizar. Y solo para cerrar el tema de los medidores, también haciéndome cargo de la pregunta de quién tiene que gestionar la información, ahí también es muy caso a caso. Un solo ejemplo, en algunas regulaciones lo hace la misma empresa que opera la red, pero en la mayoría de los casos cuando lo hace la empresa que opera la red, esa empresa no ejerce ninguna otra función en el mercado, porque se genera un problema de competencia. Por ejemplo, si la distribuidora puede ofrecer también servicios de energía y comercializar, tiene una ventaja muy grande si ella es la que gestiona la información. Entonces, dependiendo de la estructura de cada uno de los mercados, se han optado distintas soluciones, llegando desde que se crea un ente nuevo, particular, distinto a todo lo que hay independiente, que gestiona toda la información, hasta que se lo entregan al TSO o al ISO en algunos casos, o en otros casos lo hacen las empresas distribuidoras, hasta en Inglaterra lo hacen los mismos comercializadores. Entonces, es caso a caso, hay que ver cuál es la mejor solución que se adapta a nuestra realidad, y ahí, insisto, hay que hacer un análisis completo, entendiendo obviamente, por ejemplo, si es que queremos que la distribuidora o operador de red participe en otros negocios. Eso nomás para responder a estas primeras preguntas respecto de la medición. Muchas gracias, Marco. Katy, está silenciada. Iba con tanto entusiasmo. Sí. Mira, yo tengo una opinión un poco distinta. Yo creo que podemos mirar muchos mercados, pero el mercado chileno ya tiene una historia con los medidores inteligentes. Y es una historia en que existe una tremenda desconfianza por parte de los clientes. Como caso anecdótico, hasta el día de hoy a mí me llaman amigas de mi mamá que me dicen, oye, me cambiaron un medidor inteligente y ahora me sale 5 veces más la cuenta de la luz. Y claro, yo tengo que decirle, mándame las cuentas, chequeemos y explicarle. Pienso que el chileno tiene en este momento el problema más grave del precio de la electricidad. Y si bien estoy de acuerdo con que vamos hacia el sistema eléctrico del futuro y tenemos que instalar los medidores inteligentes, nuestro gran desafío es cómo los convencemos. Y la única manera de convencer al chileno de que instale un medidor inteligente es que gane plata. Yo lo veo solamente por ahí, o sea, una compensación económica. Y si esa compensación económica significa que se pueda agregar demanda y ellos se desconecten alguna hora y eso haga que se les pague por eso, pienso que es la única forma de aganchar. Y por último, siento que hoy en día ya no tienen ganas de que les expliquen cuáles son los beneficios, no quieren porque no creen, y pienso que a donde tenemos que apuntar es a los niños, a los colegios, que quizás estamos hablando muy a largo plazo, pero vámonos, no sé, a los cabros que están en tercero o cuarto medio, expliquémosles a ellos los beneficios. Ellos van a llegar a su casa y le van a explicar a sus papás. Entonces pienso que por ahí es donde se tiene que enganchar, porque la desconfianza es muy grande y es difícil si no cambiar el modelo. Ya, gracias, Kat. Claro, es un poco largo porque es algo que necesitamos, que venimos conversando hace tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo que hay un rol de educar, que el gobierno, y a lo mejor todos nos tenemos que hacer cargo de ir a educar a la gente. La mayoría de la gente no entiende, o sea, la cuenta a la luz es la cuenta a la luz y algo que le llega a final de mes,
que no tienen tan claro y en general piensan que la distribuidora cobra lo que quiere. Yo estoy de acuerdo que debemos informar, pero siento también que tenemos que buscar la forma de poder integrar la medición inteligente, avanzar en recursos energéticos distribuidos, hacer mejor uso en el fondo del sistema de distribución, y eso lo tenemos que hacer en un periodo a lo mejor un poquito más acotado que, no sé, pensando que están en la universidad serán, no sé, 10 años, 15 años. Eduardo. Gracias, Jimena. Concuerdo ahí en el análisis que hace Catherine un poco, que es de la idiosincrasia muy de Chile, y es por eso que cuando uno planifica un Smart Grid y diseña un Smart Grid, tiene que venir muy enraizada con la idiosincrasia y la cultura nuestra. Porque si bien es cierto, nosotros hemos analizado en el grupo de trabajo ejemplo en España, donde se han hecho temas de inteligencia artificial para el monitoreo de las redes, o en Estados Unidos, donde van proliferando de a poco con cambios de normativa, reglamentación, todo el tema. Al final del día, uno ve que los países que realmente empiezan a darle a esto una articulación y una coherencia, es porque en su política nacional energética parten con el tema del Smart Grid, el desarrollo del Smart Grid. Y al partir con la política nacional energética, con este tema del Smart Grid, empieza a bajar a todos los ámbitos, inclusive, como decía Catherine, a los ámbitos educacionales más tempranos, en donde hay una política y una bajada de gobierno para que este tema sea importante y permee a lo largo de las décadas, y pensar que si yo pienso hoy día, al día de hoy, oye, en 10 años más esto va a ser una realidad, no es así. Nosotros mismos nos estamos engañando. En 20 años más, en 30 años más, vamos a poder tener una red eléctrica inteligente, robusta, porque esto se hace con años de anticipación, de planificación. Y es por eso que es importante este tipo de seminario, porque desde ya nos hace crear conciencia de la importancia que esto tiene. Muchas gracias. Eduardo tiene la mano levantada. Bueno, ahí la bajo. Jaime, Marco. Sí, muy cortito. Solo respecto del comentario de los Smart Grid, yo creo que es importante aclarar que las Smart Grid no son solo los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes son un componente de la Smart Grid, pero la Smart Grid es todo un sistema y un conjunto de sistemas. Y en ese sentido, también para aclararlo, ya la norma técnica de distribución está avanzando en ese sentido, y entendiendo que, por ejemplo, los Smart Grid tienen que tener sistemas de comunicación, tienen que tener hardware de comunicación, etcétera. Mandató la implementación del sistema de gestión de control, y eso lo que permite es ir avanzando en la estructura básica de los Smart Grid para después poder llegar al final cuando se instalan los medidores inteligentes de los usuarios. Pero ojo que es importante, no relacionemos Smart Grid directamente con medidores inteligentes, porque yo creo que es muy simple y ahí podemos quizás dejar de ver varias cosas. Muchas gracias, Marco. Yo tenía otra pregunta que viene de los participantes que tiene relación con esto mismo, y habla de la gestión de la información que generan los medidores individuales. Y dice, muy importante, o sea, si tenemos información sobre cómo se ha implementado o regulado a nivel internacional. Y la pregunta se la vamos a dirigir a Jaime Caicedo. Perfecto. Bueno, algo ya estaban comentando respecto a la pregunta anterior. Yo creo que de alguna manera lo que comentaba Marco como el caso a caso aquí es vital. En el fondo cada país lo ha ido regulando en forma particular. Hay ciertas regulaciones que son compartidas, por ejemplo, en el caso tal vez que tenemos como referente, que es la Unión Europea, y ciertos países de la Unión Europea, hay ciertos elementos que son compartidos por la Unión Europea y otros que ya van siendo caso a caso, como comentaba Marco, donde tenemos regulaciones bien interesantes en Alemania, en Francia y en España, y en el Reino Unido tal vez también hay elementos de regulación que son súper interesantes para tenerlos como referencia. Pero yo creo que vinculando esa pregunta con lo que estaban comentando anteriormente, se genera algo bien interesante, que es lo que tiene que ver con lo que comentó Eduardo respecto a la gobernanza. ¿Y por qué? Porque de alguna manera estas regulaciones
pueden llegar a chocar con otras regulaciones, o sea, lo que es regular la red propiamente tal, esto también que comentaba Marco, de no confundir los medidores inteligentes con los smart grid propiamente tal, también tiene que ver con estas regulaciones. Y en general, esta relación que se da a los medidores inteligentes, más allá del país en particular que estemos hablando, en general podríamos decir que se basa mucho en esta relación de cliente y distribuidor, con el medidor como un elemento que genera esta relación, con esta bidireccionalidad también que comentaban anteriormente. Pero ese elemento de generación de datos, si no ha acompañado de una correcta regulación, ya estamos viendo en España, en el Reino Unido, en Alemania y en Francia, que genera otras problemáticas, sobre todo desde el punto de vista de la interoperabilidad. Si queremos llegar a un foco mucho más profundo, no quedándonos solamente con el tema de la medición inteligente, sino ya pasando a lo que puede hacer Smart Grid e incluso interoperabilidad entre los distintos actores de la red, ya estamos viendo en algunos países algunas problemáticas en compartir esa información, porque país a país esa información pertenece o es gestionada por distintas entidades. Entonces ya hemos conocido casos, por ejemplo, en España, que hay problemas, por ejemplo, en el nivel de actualización, en el cual se puede obtener información de la red completa. Incluso en algunos casos en España uno tiene acceso a la medición en algunas condiciones a fin de mes, o sea, no en tiempo real, como para tomar algunas consideraciones al respecto. En el Reino Unido ya han habido demandas respecto al tema de la propiedad de estos datos, porque dada esa regulación se entiende como un dato personal, la generación misma del dato de mi casa, sobre todo para clientes domiciliarios. En el caso de Alemania ya se está empezando a limitar los temas de interoperabilidad por algunos reclamos que han ocurrido al respecto, y en Francia ya han habido también algunos cuestionamientos a la elección que se hizo algún minuto de la entidad que iba a gobernar todo esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero, tal como comentaron los otros panelistas respecto a la pregunta anterior, y tal vez lo que decía Catherine, yo también creo que es muy importante, tenemos que valorar, por un lado, nuestra experiencia, nuestra historia respecto a la gestión de las redes y lo que hemos aprendido de esa historia, y por otro lado también observar lo que están haciendo los países más adelantados en esta materia y aprender también de los errores, los reclamos y tal vez la vuelta de tuerca que le están dando también a estos temas, porque mal que mal, más allá de generar una muy buena planificación, una muy buena regulación, esto está cambiando tan rápidamente, sobre todo con los temas a través de generación distribuida, que hay que estar conscientes de que seguramente una primera regulación rápidamente podría requerir alguna actualización, alguna mejora, algún cambio. Yo creo que eso, en términos generales, es súper importante considerarlo así. Muchas gracias, Jaime. La verdad que este tipo de preguntas, las que hicimos antes, da para mucho, pero aprovechando que está Jean Paul acá, quisiéramos hacer, a lo mejor, irnos ahora de nuevo a la electromovilidad. Y ahí, Jean Paul, yo quisiera consultarte de las viviendas. Se habló antes en el primer bloque, algo lo vimos, pero en particular, considerando la electromovilidad, igual esto tiene relación también con el prosumidor y con otros requerimientos que puedan venir desde la residencia. Y yo te quiero preguntar si hay condiciones de diseño de las viviendas actuales en Chile que debiesen ser modificadas producto en el fondo de la carga, de la interoperabilidad también. ¿Cuáles y cómo podríamos enfrentar este desafío país? Porque es otra área también, pero que tenemos que hacernos cargo en relación al diseño de las viviendas. Bien, Paul. Sí, gracias por la pregunta, Jimena. Uno lo puede abordar de dos formas. Una por, bueno, la parte tecnológica. Al final el cargador inteligente es como el medidor inteligente, está conectado a la nube, y también puede formar parte de la orquesta de la que estamos hablando, formar parte de una red inteligente, mediante las cosas que vimos. Y en ese sentido, las casas, hoy día la conectividad es tan ubicua que no es un requisito, pero lo que sí, el requisito, que dependiendo justamente de cómo se aborde, es la potencia, ¿no? O sea, hoy día las casas, no sé, pues la BT1 limita a 40 amperes, y muchas veces uno va a querer cargar a 32 amperes.
pero puede cargar a un horario fuera de punta. Entonces es una potencia, entre comillas, despachable, si quisiéramos. Entonces, yo creo que ahí hay dos cosas. Una es, desde el punto de vista del esquema tarifario, posiblemente considerar de que podemos tener mayores potencias con los vehículos eléctricos, ¿ya? Y por lo tanto, y en lugar de exigir mayor sección en los conductores y mayor potencia necesariamente en la red, para el peor caso, considerar la carga inteligente como una forma de atenuar también las inversiones. Y lo otro es, pero sobre todo en las normas constructivas, es que ya todos los edificios y todas las casas a partir de hoy día deberían venir con por lo menos cableado, pensado el diseño para cargador. O sea, vimos los números, es decir, esto está a la vuelta de la esquina, en 2 o 3 años más, uno compra una casa para 10, 20 años, y en 3 años más vaya a tener un auto eléctrico. O sea, hoy día comprar una casa y no pedir que esté preparada para instalar un cargador no es racional. ¿Ya? Entonces hoy día yo creo que la mayor respuesta desde el punto de vista de la construcción es dejar preinstalados los cargadores desde el punto de vista eléctrico, y segundo, ya un tema más abierto es cómo somos más flexibles en términos de las tarifas para ya sea aumentar la potencia o considerar estas cargas dinámicas. Ese Jean-Paul, igual 10, 20 años no compro hoy día las casas como para 30 años, yo creo. Así Imagínate. que tiene que, sí, tener esa visión como más de largo plazo. Marcos, ¿querías complementar? Sí, cortito nomás, solo yo creo que reforzar lo que decía John Paul respecto de los requerimientos respecto de la capacidad del sistema. En ese sentido, yo creo, claro, si estamos viendo que va a haber una masificación de electromovilidad y de muchos otros consumos importantes, yo solo quería también mencionarles como ejemplo que ya hay casos en Chile de gente que está minando bitcoins. Un equipo, un computador de bitcoins consume 3 kilos y hay gente que está instalando de a 100. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, un caso, una parcela en el campo tiene 300 kilos, donde normalmente hay un transformador de distribución más pequeño que ese consumo. Entonces, justamente lo que yo veo aquí importante es que hay un tema de capacidad. Cuando las redes tienen que tener la capacidad para poder conectar a los usuarios. Y en ese sentido, la única forma es mejorar el ejercicio de planificación. Y también hay una pregunta de Gabriel Holguín en ese sentido, y yo creo que hay mucho que hacer respecto de la planificación. Hasta hoy día la planificación de la distribución se hace un poco, digamos, a puertas cerradas, porque justamente era más bien el operador, el único que conocía la red y el que tenía mayor interés, pero hoy día yo creo que ya estamos en el momento de empezar a abrir ese proceso de planificación, que puedan participar otros agentes, que tengan información, por ejemplo, de dónde vienen electroterminales a futuro, dónde se van a instalar servidores de empresas importantes, porque si no, vamos a estar siempre teniendo la situación que pasa ahora, que cuando una empresa pide una factibilidad, la respuesta es no tengo, va a tener que esperarte unos años. Entonces, tenemos que adelantarnos a eso para que todas estas cosas que mencionaba John Paul y que hemos comentado aquí puedan ocurrir, y en ese sentido es clave también empezar a trabajar en una mejor planificación de las redes de distribución. Gracias, Marco. Y ahí aprovechando respecto de la planificación, le quería preguntar a la Katy, bueno, y a cualquier panelista que quiera sumarse a esta respuesta, ¿cuál cree ella que son las principales barreras finalmente para la concreción de los proyectos energéticos distribuidos en la actualidad en nuestra red? Gracias, Jimé. Bueno, yo mencioné varias de esas barreras, pero pienso que una barrera que todavía es un poco invisible y que se está levantando es la capacidad que tienen las empresas distribuidoras de poder realizar las obras adicionales para la conexión de los PMGD. Hoy en día la mano de obra está muy escasa, está muy cara, los materiales, la logística está muy complicada, también están caros, y por sobre todo la mano de obra. Tenemos algunas distribuidoras específicas que han perdido gran parte de sus contratistas. Siempre en la industria eléctrica ha existido muy poca mano de obra calificada, por ejemplo, los linieros. Entonces, se está produciendo un fenómeno muy importante de que en algunas zonas no hay contratistas. Hay casos de hasta 40 PMGDs que necesitan hacer sus obras adicionales y conectarse, y eso no está pudiendo avanzar. Son centrales que están listas,
pero que, y tampoco podemos culpar a la distribuidora porque en el fondo tiene este boom que se vino de PMGD, y el tema de que hay contratistas como Tecnet, que sabemos que quebró y que ya no está trabajando, y él prestaba un servicio muy importante dentro del país. Así que ahí creo que hay un tema importantísimo para poder avanzar con la conexión de generación distribuida. Súper, muchas gracias. No sé si algún otro panelista quiere complementar. Y en pos del tiempo, imagino que algunos tienen hambre ya, son la 1:30. Jimé, Sí, podría... sí, por sí, favor. sí. Mira, con respecto a las planificaciones y todo ese tema, claro, es clave ya una planificación mucho más estratégica. Un elemento importante que se ha dado a nivel internacional, y voy a tomar un caso de la Unión Europea, en donde ellos, bueno, como todo europeo, la verdad que ellos parten haciendo estos laboratorios de Smart Grid. Yo creo que si nosotros nos queremos proyectar y proyectar bien, junto con esto de un tema ya de planificación, deberíamos pensar en poder armar un laboratorio de Smart Grid acá en Chile, así como se arman una serie de laboratorios incluso en telecomunicaciones, para el 5G y otras tecnologías más. Armar un laboratorio de Smart Grid que involucre a gobierno, a la academia, a las empresas, que empecemos ya a vivir y experimentar este tipo de cosas, partiendo a lo mejor con un laboratorio en un tema más académico, pero de ahí pasando a una comunidad, y así se va experimentando este tema, porque si no hacemos la experimentación de lo que es la Smart Grid, que es un tema muy, muy complejo de abordar, tampoco vamos a ir viviendo esta capacidad de ir creando conocimiento para ir manejando este tema de la Smart Grid, que es tan complejo y que involucra la interconocimiento transversal de los abogados, de los ingenieros eléctricos, de ingenieros en computación, una serie de cosas que son importantes empezar a internalizarlas desde ahora ya. Así que ese es un caso que se está dando en muchos países europeos donde han partido con Smart Grid en comunidades o en laboratorios pequeños para empezar a internalizar todo esto. Eso. Muchas gracias, Eduardo. No sé si con el video nos están cortando, pero no quiero dejar de hacer la última pregunta. Para nada. Y que está relacionado un poco con lo que dice Eduardo, y aprovechando que tenemos panelistas que han innovado, que se dedican a la innovación, que han tenido startups y vasta experiencia en ello, y yo creo que la primera pregunta, que es más global, pero las voy a tratar de unir, es cómo incorporamos finalmente las startups, la innovación dentro del modelo de negocio que tenemos hoy día. Yo estoy 100% de acuerdo con Eduardo, que generar los espacios para que exista una innovación, generar un ambiente en donde, no sé, a través de la misma regulación, se permita hacer estas pruebas, estos desarrollos, y ahí viene la segunda pregunta dentro de este mismo ambiente, que nace también desde los asistentes y tiene relación con los profesionales. ¿Cómo nos preparamos? Y la quiero leer. Que dice, ¿cómo abordar el tema de encontrar el talento adecuado para Data Analytics en Utilities que tradicionalmente pueden no haber contado con estos roles? Entonces mi pregunta es, ¿cómo integramos innovación, startups, pruebas, test, y cómo preparamos además o incorporamos a los profesionales que se incorporen al mercado eléctrico? Ahí, Jaime. No, oye, las dos preguntas súper buenas. Por el tiempo doy mi opinión rápidamente. Respecto a la primera parte de este como ecosistema en realidad que es necesario generar, yo creo que es súper importante ir avanzando en una cultura más ágil, en una cultura
y como cambio de paradigma también en los trabajos dentro del sector energético, en una mirada más ágil, la mirada también del pilotaje, en la mirada de aprender rápido, en implementaciones y pruebas rápidas que nos permitan también ir incorporando y generando espacios para que startups y empresas de distinto tamaño puedan participar también de estas iniciativas. Yo creo que es súper relevante dar ese espacio. Yo creo que los pilotos, las pruebas de concepto, los MVP son muy relevantes en esa línea, y todos los temas que hemos conversado son clave, este enfoque más ágil para abordarlo y rápidamente aprendiendo de los resultados de esto. Yo creo que eso es fundamental como para la primera parte de tu pregunta. Y para la segunda parte, bueno, eso es mi dolor de todos los días. La escasez de profesionales tiene mucho que ver con que justamente todos los temas analíticos, estos temas que estuvimos también conversando durante el panel, hoy por hoy son parte del corazón de la transformación digital, y en empresas de todas las industrias está cada vez requiriéndose mayor talento, y se ha generado de alguna forma como una competencia global por talento. Esto no solamente a nivel país, esto también ya pasa a ser algo global. Hoy en día la competencia por talento se da entre países. eh, Hoy en día, por ejemplo, en mi equipo en particular de Data Analytics en EY, tengo aproximadamente a cargo unas 90 personas, y esas 90 personas están constantemente recibiendo ofertas que muchas veces son atractivas, y no solamente para trabajar en Chile, sino en distintas partes del mundo. En ese sentido, la globalización ha generado que esto que tú estás preguntando sea realmente un desafío, pero ese desafío creo que dentro, y que sería como el lado positivo de mi respuesta, tenemos en Chile una posibilidad gigante de transformarnos en un hub de servicios o un semillero de profesionales analíticos o de servicios analíticos como nunca antes hemos tenido en nuestra historia. Yo creo que realmente tenemos condiciones que nos permiten ir preparando profesionales muy, muy capacitados en esta línea, desde el ámbito de la ingeniería, desde el ámbito de la ciencia. Hoy por hoy, por ejemplo, dentro de mi equipo analítico, no solamente trabajan ingenieros matemáticos, ingenieros eléctricos, hoy también trabajan científicos. Dentro de mi equipo hay físicos, hay astrofísicos, y en ese sentido, todo el desarrollo de la ciencia, principalmente de la astronomía en Chile, nos ha permitido hoy en día contar con profesionales realmente muy capacitados para trabajar con grandes volúmenes de datos. En la misma línea, y seguramente Constanza va a querer tomar la palabra, con capacidades para generar modelos de inteligencia artificial para predecir o prescribir ciertas acciones. Así que en ese sentido creo que estamos viviendo en una oportunidad que es realmente muy interesante, y yo por lo menos estoy empujando para que esto se haga una realidad, justamente esto de aprovechar esta oportunidad. Así que muy buenas las dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Y si efectivamente la Constanza tiene su manito levantada. Sí, concuerdo totalmente con lo que comenta Jaime respecto de tener una mentalidad más ágil, hacer pilotos y conectarse entre las grandes empresas y las startups. Eso obviamente es clave, y creo que debiésemos avanzar en una base de conocimientos de computación. Y esto, bueno, puede venir desde el colegio, desde la misma formación técnica profesional, pero no pensar que en la empresa vamos a contratar todos los científicos de datos y todos los ingenieros de Machine Learning que necesito para desarrollar todos los servicios de manera interna. O sea, yo creo que esa visión puede ser correcta, pero demora mucho más. Y por otro lado, de hecho, esta conversación ha sido súper eléctrica del mercado, pero no ha sido computacional. Y el ámbito computacional, tanto los profesionales como el ambiente laboral, es totalmente distinto. Entonces, incluso en términos de cultura organizacional, yo siento que no encajan una empresa eléctrica con una empresa de desarrollo de servicios digitales. O sea, los programadores tienen un perfil laboral muy distinto a cómo son los técnicos de operación y mantenimiento, por ejemplo. Entonces, incluso si existe el tiempo y existe el dinero de hacerlo, no es llegar e incorporar ambas áreas de trabajo. Y ahí solo quisiera aprovechar de nombrar esta alianza que Sancas realizó junto a ABB para incorporar los modelos predictivos a los sistemas de ABB. Nadie podría pensar que ABB no tiene el presupuesto, la capacidad de crear sus propios modelos. O sea, eso no es
ese tipo de pensamiento los que tienen estas empresas que van innovando o van incorporando innovaciones de otros, sino que es a través de un partner yo puedo ingresar a este mercado, puedo desarrollar, puedo competir más rápido. No es que yo no lo pueda hacer. Y eso yo creo que es una mentalidad que tenemos que entender, que porque yo trabaje con otro no significa que yo no lo pueda hacer, sino que va a ser más rápido, menos costoso, más sencillo en el sentido de la cultura, etcétera, de los pilotos, trabajar con otro más pequeño que yo, porque en este caso la startup es ágil, puede tomar decisiones mucho de manera inmediata casi, y por otro lado es súper específica. Lo que hace una startup es específico, no es lo que hace la gran empresa que puede tener varias líneas de negocio, muchos trabajadores, sino que viene en particular y como empresa grande me puedo beneficiar de ese desarrollo específico. Oye, nada, muchas gracias a todos los que participaron de este panel, de este bloque. Hay infinitas preguntas más y ahí el chat decía, bueno, hagamos laboratorios, empecemos a hacer cosas y dan ganas de hacer mucho. Así que nada, muchas gracias a todos los que están ahí y a Alfredo que está esperando. Ahí está. Jimena, oye, muchas gracias. De hecho, da gusto el poder ver tantas consultas y lamentablemente no es factible llegar a responderlas todas. Muy agradecido a nuestros invitados, Constanza, Katy, Jaime, y también a Eduardo, a John Paul, a Marco. Ha sido, digamos, muy interesante sus presentaciones, así como la última, la forma en que se compartieron, digamos, las opiniones y se respondieron las consultas. Los invitamos desde ya para poder continuar participando del seminario en los bloques que vamos a tener mañana. Mañana a la mañana vamos a continuar también con un bloque de conversación y con un bloque de presentaciones, por supuesto, luego del mensaje, de un mensaje entregado por Mariana Negrete y también palabras del subsecretario que nos va a acompañar en ese momento. Así que, dicho esto, nuevamente los agradecimientos a todos aquellos que han participado en esto. Manuel, te dejo el tiempo. Muchas gracias a todos los panelistas, tanto mujeres y hombres ingenieros. Ahí hoy día cada vez se ve que SIGRE tiene una importante participación muy bien combinada y en esta ocasión Alfredo puso harta dedicación en tener una mesa bien compartida en ese sentido. Así es que muchas gracias y Jimena, lo hiciste muy bien. ¿Qué te voy a decir como moderadora? Excelente. Vamos a tener una moderadora de lujo, Alfredo, para todo el año, ¿eh? No hay que desanclarla, hay que reclutarla ahí. Gracias, así que ahí la presidenta nos está dando su apoyo. Le vamos a hacer el contrato, así es. A honorario, pero es contrato. Bueno, nada, despedirme, Alfredo ya dijo todo lo que viene mañana. Tenemos igualmente una alta audiencia a estas alturas del partido, está llamando el señor almuerzo, así que no les quiero quitar más tiempo, y el video es medio intimidador, pero es un compromiso con nuestros apoyadores y colaboradores que lo tenemos que colocar sí o sí. Así que muchas gracias por su tiempo, y mañana los esperamos nuevamente a las 9 de la mañana partiendo con el seminario. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Bueno. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Que chao. estén bien, gracias. Habilidad con las comunidades vecinas, buscando siempre construir relaciones de confianza. Con casi 10.000 kilómetros de líneas y más de 60 subestaciones de Arica a Chiloé, somos Transelec, la principal empresa de transmisión del país. Transelec, uniendo a Chile con energía.
We are Hitachi Energy. We believe in a sustainable energy future for all, where everyday lives are powered by what nature gives freely. How we wake up, visit our friends, buy our food. Our energy future needs to be sustainable, flexible, and secure. And electricity will be the backbone of the entire energy system, underpinning our everyday lives. Climate change, one of the most urgent challenges of our times. Our people are at the forefront of innovation. Together with customers and partners, we're pioneering technologies and solutions to solve this global challenge, to make the promise of the energy transition real. And we're doing it with pace. We're anticipating the future and taking the steps together along the different pathways to progress carbon-neutral society. We're inspired to create a real and positive impact, from connecting communities to reducing carbon emissions throughout the energy system. It's all possible today. We bring diversity of thought and experience and a centuries-long heritage, grown in more than 140 countries. We're committed to advancing a sustainable energy future for today's generation and those to come. Corpa es ingeniería de vanguardia en transformadores de poder. Aseguramos la confianza y la operación continua de los equipos eléctricos, brindando un servicio completo de mantenimiento, montaje, reparación, asesoría e inspección para transformadores de poder y equipos eléctricos. Estamos comprometidos en el mejoramiento continuo de nuestro sistema integrado de gestión, logrando la satisfacción de nuestros clientes a través de un servicio integral, eficiente y eficaz. Visítenos en www.corpa.cl. Smart Wires desarrolla e implementa soluciones innovadoras que optimizan y flexibilizan los sistemas de potencia. En conjunto con nuestros clientes a nivel mundial, desarrollamos aplicaciones que aumentan la utilización y capturan más beneficios de las redes existentes. La tecnología de Smart Wires ayuda a utilizar de forma rápida y económica la capacidad existente, ya sea empujando los flujos de las líneas sobrecargadas o alando los flujos hacia líneas con capacidad de reserva. Su diseño modular permite escalar o reubicar los dispositivos fácilmente según la evolución de las necesidades del sistema. Las soluciones de Smart Wires pueden entregarse en meses e instalarse en días, proporcionando la flexibilidad necesaria en esta era de incertidumbre. Utilizando estas herramientas en la red existente, puede integrarse rápidamente una mayor cantidad de energías renovables, reducir el vertimiento y evitar el impacto negativo sobre las comunidades y el medio ambiente. Smart Wires, transformando una red a la vez para un futuro mejor.